la palabra nos habla lo siguiente. Cuando usted quiere conocer algo sobre la época del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, usted tiene que remitirse a dos evangelios. Mateo y Lucas son los que hablan de su nacimiento. Dice la palabra entonces en el versículo 1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria, e iba todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Y aconteció, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y le dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El primer aspecto que quiero ver, o quiero, hermano, que usted y yo veamos de lo que nos habla el Evangelio, tiene que ver con un regalo dado en el tiempo de Dios. Es decir, un regalo envuelto en pañal es un regalo dado a tiempo. Las mujeres que han tenido un embarazo, o cuando alguien habla de un embarazo, más o menos, ¿cuánto el tiempo que uno dice? 9 meses, ¿cierto? Es nuestro tiempo referente de que un bebé va a nacer, más o menos 9 meses. Mínimo se puede tener a los 7 meses, pero es muy, muy complicado, más que todo para el niño. Dios, dice la palabra, que cuando se hubo cumplido el tiempo, esto lo narra el mismo Pablo en Gálatas, cuando se cumplió el tiempo de Dios, Dios mismo envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiese la adopción de hijos. Nuestro Señor, queridos hermanos, dio este regalo a tiempo, en el tiempo indicado para la humanidad. Hágale que está al lado, no se me duerma. Eso, porque de pronto se me cae, hermanos, y yo de pronto no tengo la capacidad que tiene Pablo de resucitarlo. Israel estaba pasando por un tiempo supremamente difícil. Recuerden que ellos estaban bajo el poderío del Imperio Romano, donde los romanos realmente no les importaba tanto el hecho de que fuesen, partidarios de ellos, sino que se sometieran y les dieran los tributos para seguir haciendo lo que ellos deseaban. Cuando aquí la palabra nos dice en los tiempos de Augusto César, nos está hablando más o menos de un periodo que vino 44 años antes del nacimiento de nuestro Señor, que tenemos nosotros como fecha. Ahí estaba Julio César, y Julio César adopta entonces a Cayo Octavio, el cual luego fue dado el título a este hombre como el Princeps, en latín, que significa príncipe del pueblo, Pontificis Maximus, que significa el sumo pontífice, y el Augustus. Cuando ustedes escuchen la palabra Augustus César, significa Augustus, gobernante supremo. Es decir, este hombre había aún utilizado el cometa Halley, que pasó 12 años antes del nacimiento de nuestro Señor, y él dijo que Julio César estaba entrando a los cielos para ser un Dios, por lo cual entonces él debía ser adorado como Dios. En esos tiempos donde se presentaban estas grandes situaciones y un mal entendimiento, y el pueblo de Dios estaba, metido en un embrollo, como lo decimos en Colombia, metido en un caos, Dios manda a su Hijo.
Hermanos, el Señor no se equivoca. El Señor llega a tiempo. El Señor utiliza las circunstancias indicadas para venir y poner a su Hijo en medio de un pueblo, en medio de nuestros corazones. Nosotros decimos claramente, hemos nacido de nuevo cuando conscientemente nos entregamos al Señor, pero más que todo cuando el Espíritu Santo hace una obra de nacimiento real, espiritual en cada uno de nosotros. Ese momento donde Dios llega a su vida es el momento indicado. Ayer me preguntaba, Señor, ¿por qué yo realmente abrí mis ojos a la edad de 25 años a ti? ¿Por qué no nací en un hogar cristiano? ¿Por qué mis padres no me enseñaron el Evangelio? ¿Por qué no fui yo a una iglesia? ¿Por qué a los 25 años y estudiando esta palabra me doy cuenta fue el momento preciso? Posiblemente si hubiera nacido en un hogar cristiano, la rebeldía que manejaba hubiese hecho cada vez más grande mi pecado. Posiblemente me hubiera ido, hubiera cortado cuerdas, hubiera pecado conscientemente contra Dios y no por ignorancia. Dios llega a nuestras vidas, hermanos, aún cuando el mundo te dice paz, pero no hay realmente paz. Jeremías lo dijo, paz, paz, pero no hay paz. Este hombre hablaba de la Pax Romana. La Pax Romana realmente fue un acto sangriento donde sometían las naciones y los pueblos para que fueran, como les había comentado anteriormente, obedientes a Roma y dieran los impuestos. ¿Cuál era el objetivo del censo? Saber cuántos son y cuánto le voy a cobrar a cada persona por impuestos. Dios utilizó todo esto, utilizó la vida de este, Augusto César, emperador de Roma, para él hacer su obra perfecta. A través de esto, el Señor entonces llama a José para que fuera a la ciudad de Belén y allí se cumpliría lo que fue descrito por el profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 2. Ese profeta dijo lo siguiente: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que da a dar luz, y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora serán engrandecidos hasta los fines de la tierra. Profeta Miqueas había dicho con anterioridad que en Belén iba a nacer el Mesías, donde fue concebido en Nazaret. Dios utiliza un censo que lo quiso realizar un emperador, pero fue todo tan perfectamente planeado para que María concibiera en el lugar donde la palabra profética se cumpliría. Por eso, este regalo envuelto en un pañal, hermano, nos está hablando a nosotros del tiempo preciso de la venida del Señor. ¿Usted se imagina donde el Señor hubiese venido, por ejemplo, en este día? ¿Qué sería de usted y de mí? Seríamos totalmente mundanos. Usted y yo conocemos del Evangelio porque Él vino 2000 años antes y todo ese fruto de predicaciones y del Evangelio nos ha llegado a nosotros ahora. Cristo vino en el momento indicado. Y cuando llegó a su vida, hermano, usted dirá, pero ¿por qué no antes? No, llegó en el momento indicado. Dios llegó a mi vida. Este es el momento por lo cual yo debo ser consciente. Es un regalo oportuno. Segundo punto, este regalo en pañal que fue envuelto allí nos habla a nosotros de un milagro. En el capítulo 8
de Lucas 2, la palabra dice lo siguiente. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las viñas de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, ¿no? En la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos, dejémoslo ahí. Usted se puede imaginar esa noche, unos pastores allá en el campo, viene la gloria. Aquí habla de como el brillo mismo que tuvo enfrentamiento ante la vida de Pablo, que lo hace caer al piso. Fue un resplandor, por esta gente se llenó de gran temor. Ellos le dicen: no teman, pero cuando usted ve un ejército, no fueron 2 o 3 ángeles, hermanos. Fue una multitud, y cuando se habla de multitud se está hablando de una gran cantidad de ángeles, un ejército, realmente fue un ejército de ángeles que estos pastores observaron. Y esos pastores le dicen: no teman, pero les da una buena noticia a ellos. Hoy les ha nacido un Salvador que es Cristo. Y aquí entonces podemos nosotros ver un gran milagro, porque usted y yo ya entendimos que Él nace de una mujer que es virgen. Cristo en sí mismo es un milagro, es el poder de Dios. Una mujer sola no puede tener un hijo. María dijo: ¿cómo voy a tener si no he conocido varón? Le dijo: la gloria del Señor la va a cubrir, la misma gloria que llenaba el tabernáculo iba a cubrir esa vida, iba a llenar ese vientre con su hijo. Nosotros nos preguntaríamos: ¿por qué era necesario ese milagro? ¿Por qué era necesario que Cristo viniera? ¿Por qué Dios escogió darnos ese regalo en un pañal? ¿Cuál fue la razón de que nos lo diera envueltico en un pañal? ¿Por qué Dios no escogió 2 hombres? Cuando hablo de hombres, una mujer y un hombre, ¿no? Dos personas, un hermoso matrimonio. ¿Por qué no escogió a 2 sacerdotes como escogió a Juan Bautista? Y de ahí haber nacido el Salvador. Es una pregunta que nos inquieta. ¿Por qué no? Ahorita adorábamos y veíamos a Victoria, veíamos a Michelle. Ya nació Aarón David. Y nosotros vemos a los niños y los vemos hermosos, preciosos. Pero somos conscientes que tanto Michelle, Victoria, Aarón David necesitan de Cristo para ser salvos. Por eso el Mesías no podría venir de un hombre y una mujer, porque él tendría de una vez, heredaría la caída del hombre. Es más, necesitaría ser salvo. Por lo cual, queridos hermanos, Cristo mismo para nosotros es un regalo milagroso. ¿Por qué Dios no mandó un ángel? Hubiese un ángel, como leemos en la Biblia, uno solo acabó con 150,000 de un ejército contrario. Es poderoso. Pero el Señor no manda un ángel porque un ángel no podía hacer la obra. Porque los ángeles, hermanos, no mueren.
Los ángeles no nacen. No, nació Gabriel. Están naciendo ahorita ángeles allá en el cielo, ¿no? Si la palabra dice que seremos como ángeles, cuando hablaba sobre la trampa que le querían poner al Señor, si una mujer se casaba con un hombre y moría después con el otro y moría hasta 7 antes de quien iba a ser mujer en el cielo, y él dijo, es que no se dan cuenta que seremos como ángeles, que no nos casaremos ni nos daremos en casamiento. Un ángel no podría suplir a Cristo. Por eso cuando los mismos testigos de Jehová consideran al mismo Señor Jesucristo como un ángel y lo ligan mucho con Miguel. No, hermanos, un ángel no puede suplir la obra de Cristo. Preguntaríamos, bueno, Señor, ¿y por qué mejor? Había un buen niño allá en Jerusalén. ¿Por qué usted no poseía a esa persona espiritualmente? Así como los demonios poseen a otros. ¿Por qué no? Venía el Señor y ¡pum! Espíritu, y era el Espíritu de Dios dentro de esa persona. Pero volveríamos a lo mismo. Entonces, el Hijo de Dios no sería humano. Sería su espíritu en una persona. Además, no nacería. Solamente este milagro podría venir dentro del vientre de una mujer, donde Dios como Padre pudiese darles, digamos, esa descendencia, entre comillas, para que naciera sin caída, para que no heredara la caída del hombre. Por eso Cristo, querido hermanos, era el que tú y yo necesitábamos, perfectos, poderoso, para que también resucitase por siempre, por siempre. Entonces, cuando tú y yo vemos ese regalo, hermanos, que hace 2000 años se da y que tú lo ves ahorita en Navidad, lo vemos representado en muchas figuras, la esencia de todo ello es saber que realmente fue el Hijo de Dios. Muchas veces en esas etapas de la vida y en Navidad hacemos muchos actos y no sabemos lo que hacemos. Recordaba en mi época de niño cuando uno cantaba que mi burrito sabanero, yo me voy para Belén y ven a nuestras almas, no tarde. Y uno decía, realmente no comprendía, nunca nos enseñaron la esencia de esto. Que era necesario que el Hijo de Dios viniese para que nos perdonase los pecados. Por eso, queridos hermanos, ustedes como iglesia, ustedes deben aprender en estos días leer la palabra con sus hijos, enseñarle la palabra con sus hijos, festejar en buen sentido. Dios nos ha regalado la salvación. Esa es la esencia. Así como celebramos la Pascua. No como simplemente una fecha, un rito más, una ceremonia. No, es para que en esta época le demos gracias a Dios. Tercer punto, este regalo envuelto en pañal también significa para nosotros que Dios se despojó totalmente. Y cuando hablamos de despojar, Filipenses nos muestra claramente la situación. La palabra dice en Filipenses 2:6, el cual, está hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Señor, queridos hermanos, hizo una obra de renuncia voluntaria que usted y yo no tenemos ni la capacidad de imaginar. No, nosotros no podemos imaginar esto.
Él, el soberano, maravilloso Rey, viene a este mundo, queridos hermanos, calladamente. Viene a este mundo sin ser notados por los ricos, los ilustrados o la élite del mundo. Callado en una humildad como Salvador, mostrándonos una diferencia que existe entre el reino de los cielos y el reino de la tierra. Aquí, si la reina de Inglaterra va a tener un hijo que sería un príncipe, eso sale por las noticias, por la farándula, pero nuestro Cristo, hermano, entró a este mundo en una pareja sencilla, humilde, de un pueblito casi desconocido y de no tan buena reputación. Allá en un pesebre, el Dios de este mundo vino, hermanos. Enseñado, o no enseñado, digamos, su esencia de gloria y majestad lleva que aún los ángeles le adoren. La palabra dice se despojó. Es decir, Jesús no podía dejar de ser Dios. Él no dijo, ahora no soy Dios. No, simplemente no se aferró, renunció a esa posición para vivir como un hombre en medio de la tierra. Thomas Osborne fue un hombre que asumió la presidencia de un comité encargado de reformar la parte carcelaria de Estados Unidos. Este hombre ingresó a la cárcel y la celda que él tenía era de 2 metros de ancho, no, de 1,5 metros de ancho, casi como el ancho de un carro. 2,5 de fondo y 2 metros de alto. Eso era una cosita de nada. Y él era un preso voluntario. Voluntariamente él dijo, yo quiero saber, vivir como viven los presos para saber entonces cómo hacer la reforma. Este hombre estuvo ahí, comió lo que comían los de la cárcel, estuvo en la caja que era el lugar donde se les reprendía, mucho más pequeño y oscuro, y era un hombre que tenía la capacidad de decir, hoy salgo de la cárcel, porque él no había cometido ningún delito. Él renunció voluntariamente a su libertad para poder vivir como vivía un preso y hacer las reformas. Cristo entregó voluntariamente su gran capacidad de Dios. Estuvo ahí y dijo, no, yo no la tomo, no la asumo, sino que yo vengo a salvar lo que el Padre me ha dado. Porque si un hombre trajo el pecado a todo el mundo, un hombre trajo la salvación para todos aquellos que en él creen. Por eso es ver esos pañales, hermanos, ver a Cristo en un pesebre, nos muestra la humildad, la entrega que nuestro mismo Señor tuvo para contigo y para conmigo. Y es una esencia donde nos muestra esa, digamos, esa sencillez del corazón de Dios, hermanos. ¿A quiénes fueron los que recibieron la noticia? Fueron los pastores. Cristo vino a los humildes de este mundo. Los pastores no eran considerados como personas confiables. Es más, sí eran necesarios para sostener el rito del sacrificio del templo, pero no eran admitidos dentro del templo, no se confiaba en ellos. La palabra de ellos no era creíble dentro de un aspecto tribunal. Pero
Dios a estos hombres se les presenta, a estos humildes, a estos hombres que eran considerados no aptos para estar con los adoradores. Así era. A estas personas. ¿Qué hizo el Señor, queridos hermanos? Les mandó el mensaje a ellos. ¿Usted se puede imaginar esta noticia? Que el rey estaría ¿en dónde? ¿En un qué? Pesebre. Algo que ellos estaban acostumbrados. Que el palacio de su rey sería un pesebre, hermanos. Que donde estaría durmiendo su rey sería ¿qué? Posiblemente un comedero como nosotros vemos o una caja, ¿no? No tenemos puntualmente cómo sucedió. Es más, algunos dicen que posiblemente era muy escasa la paja que podría haber en esa pesebrera. Lo que sí aseguran los comentaristas es que eso no olía muy bien. Ahí nació nuestro Cristo. Ni siquiera un mesón, que sería como, haga de cuenta que yo llegué aquí a Armenia y todo está lleno y al último me conseguí por allá al lado de la galería, por el CAN, una habitación donde uno ni quisiera entrar a la familia. Ni siquiera allá, sino lo tuvo, como diríamos en nuestra época, debajo de un puente. Sí nació nuestro Cristo, hermanos, con una entrega y una humildad. Yo creo que realmente el orgullo debería a nosotros golpearnos fuertemente y mirarle a Él. Estos hombres entendieron que tenían a un Señor, a un Mesías, a un Salvador accesible. Accesible, totalmente accesibles a su vida. Un rey que compartía su condición. ¿Eso no le parece precioso? Que nuestro mismo Señor Jesucristo supo que es tener hambre. Que nuestro mismo Señor Jesucristo supo que fue perder a alguien que Él amaba. Que nuestro mismo Señor Jesucristo sufrió las mismas tentaciones que usted y yo sufrimos, pero Él fue sin pecado. Él tuvo la tentación de que le colocaran en el poder sobre el hombre y no. La tentación de que por medio de la fama lograra las cosas, no. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Satanás dijo, pero ¿para qué vas a morir en la cruz? Lánzate de este lugar y te daré todas las cosas. Si te postrares y me adorares, te daré. Si te lanzares, Dios vendrá y no va a suceder nada. Antes la gente creerá en ti. Dijo, no, eso no es. Esa no es la manera. Por eso, queridos hermanos, nosotros cuando recordemos cada año esta Navidad, tú tienes que ser consciente, Él se despojó. Se hizo humilde para nosotros. Señor, se quemó su colita como cualquier niño. Y no necesitaba, pero lo hizo por amor a ti y a mí. Señor, lloró también por frío. Claro. De bebé, claro. Porque Él tenía que ser hombre también y Dios también. Ese regalo en pañales también, hermanos, trae un mensaje de gozo y de alegría. Cuando un hijo nace, los padres, ¿cómo se ponen? El otro llora, el otro entra en crisis. Cada uno tiene una manera de expresar esa emoción. ¿Cierto? Abuela Betty, usted hace poquito acabó de tener su nieto. ¿Cómo fue? Mucha alegría. Cada niño trae su mensaje.
Y ese nacimiento traía un mensaje esperado por mucho tiempo. Isaías lo nombró, dijo, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Siglos atrás, este hombre había dicho, Dios con nosotros, Emmanuel. La Virgen concebirá. Esta era la noticia que todo el mundo esperaba que se diese, que Dios estuviera con nosotros. La Virgen concebirá, y el mismo Isaías lo dijo, la Virgen va a tener, una Virgen va a ser un niño milagroso, porque su esencia misma está toda la deidad. Luego, más adelante, el mismo Isaías dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Dice el celo, el fervor, el amor, el celo de Dios, la misma santidad de Dios va a hacer esto. Isaías le está diciendo, este es el mensaje de la voluntad de Dios, el mensaje perfecto y pleno de la voluntad de Dios. Por eso los ángeles le dicen a los mismos pastores lo siguiente. Ellos le dicen en el versículo 10, no teman porque aquí hoy doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Para quién es este gozo y alegría? Para el pueblo de Dios, hermano. Porque el que no conoce a Dios, ¿cómo se va a gozar del nacimiento de Cristo? Les dice, les estoy dando unas buenas nuevas donde hay la voluntad buena de Dios, la gracia de Dios para aquellos hombres que reconocen el regalo que es Cristo. Y el mismo Jesús luego pronuncia las buenas nuevas, y Lucas lo enmarca claramente en el capítulo 4, versículo 18, cuando nuestro Señor dijo lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quién? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y cerró el rollo ahí. No dijo y para la venganza, no, porque esa es su segunda venida. Las buenas nuevas que Cristo nos está dando a toda la humanidad en este momento es que estamos en un tiempo agradable del Señor, donde tú y yo nos podemos arrepentir, pero vendrá el tiempo donde Él vendrá a hacer su juicio. Y esas eran las buenas noticias que tenían los ángeles. Es la buena voluntad con Dios. Viene el ungido del Señor, viene el Mesías, viene el que es capaz de sanar un corazón. La figura es cuando usted tiene una porcelana y la hace caer, ¡prum! Trate otra vez de arreglarla con pegadiz, se vuelve casi imposible. Pero el Señor tiene la capacidad de coger esos fragmentos y hacer de nuevo una nueva porcelana, perfecta y sin grieta. El que es capaz de sanar es el que viene capaz de dar libertad a los oprimidos, a predicar las buenas noticias. Lucas mismo en el capítulo 8 dice, y él iba y predicaba el evangelio. El mismo Cristo, el mismo nacimiento de nuestro Señor nos enseña, hermanos, que hay un mensaje en sí mismo, y es el mensaje de la salvación. Ahora nos preguntaríamos cuál fue entonces el propósito de Dios darnos este regalo. ¿Cuál es el propósito? Cada regalo tiene un propósito, tiene un sentido. Cada regalo. Y el propósito, hermanos,
era que en Cristo usted y yo tuviésemos realmente vida eterna. Efesios dice lo siguiente, capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién? Cristo. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y ahí está el versículo 9, hermanos, para que ustedes puedan leerlo luego en su casa y explicarle a sus hijos por qué vino Cristo. Por esto. Porque sin Él estamos muertos en delitos y pecados. Sin Él estaríamos oprimidos bajo la potestad de Satanás. Sin Él no hubiésemos nacido de nuevo. Sin Él no habría la esperanza de la salvación. En el versículo 8 el mismo Pablo dice, porque por gracia sois salvos. Somos salvos ¿por qué? Por la gracia de Dios. Por medio de la fe disfrutamos de esta salvación. Y no es de nosotros, ni nada usted le puso para ser salvo. Fue un regalo de Dios. Así como el niño llegó ese día a Belén, así llegó nuestra salvación a nuestras vidas. No pusimos nada, no hicimos nada. Es la obra poderosa y milagrosa de Dios. El propósito de este regalo es darnos salvación. Es darnos vida eterna, hermanos. Porque estábamos enteramente muertos. El mismo Pablo dice en el 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. Por eso dice, por gracia sois salvos. Ese niño que llegó hace 2000 años era el significado de que en Él podríamos tener vida. En Cristo tú y yo podríamos tener vida. En Cristo tenemos la vida eterna. Ese bebé en ese pañal. Creo que la pastora envió una canción de la iglesia a muchas personas que se llama El niño de Belén, de Marcos Vidal. Él canta, dice, nació como un bebé pequeño nada más. Dice, como cualquier otro niño. Pero nadie se preguntó lo que ese niño iba a asumir y quién era ese niño. Ese niño es nuestra salvación. Si estuviéramos en esa época ya sabemos, es nuestro gran Salvador, hermano. También ese regalo nos muestra que es costoso. Es un regalo muy, muy costoso, hermanos. Como cuando los padres le daban a uno un regalo bien costoso y no le dejaban que uno lo usara, ¿no? No. Sus zapatos, pero no los ponga. Colosenses capítulo 2, versículo 2 y 3 dice así. Este regalo nos dice que sea para que sean consolados sus corazones, para que unidos en amor, para que alcancemos las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos ¿qué? Todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Vamos para el versículo 9. Porque en Él habita toda, ¿qué? La plenitud de la deidad. ¿En Cristo qué había? Toda la plenitud de la deidad. Es decir, sin lugar a dudas, Cristo es Dios. ¿Y vosotros qué? Dice el versículo 10. Ok. Fue un regalo gratis para usted y para mí. Tú y yo no pagamos nada por Cristo. Pero Él lo dio todo. Porque se hizo obediente hasta la cruz, ¿cierto?
hasta la muerte y muerte de cruz, la forma más tremenda de acabar una vida. Yo creo que si el Señor le preguntara cómo quiere morir, no, Señor, que me dé un ataque cardíaco y ¡pum! Me vaya. ¿Cierto? Que uno haga, ¡ay! Ya, listo. No la sufrió ni la... Pero Cristo tenía que ser el Cordero que asumiese, queridos hermanos, la maldad de todo el hombre. Su sangre totalmente derramada. Era el Cordero sacrificado. Por eso es que Juan lo ve en el cielo y dice, un Cordero como inmolado, pero está vivo. Está vivo. Eso costó el regalo para nosotros. La vida de Él para que usted y yo estemos como completos. ¿A usted le falta algo, hermano? Le pregunto en esta mañana. Cuando uno un regalo, uno pregunta, ay, ¿qué le hace falta a esta persona? Por ejemplo, los que se van a casar. Entonces uno le pregunta, oiga, ya le dieron esto, ya le dieron esto. Ya tiene el bolinillo para... primero que se empacan las damas la una a la otra. Uno siempre pregunta, queridos hermanos, ¿cierto? Pero Dios nos dio un regalo tan grande, para que tú y yo estemos completos. A usted no le falta nada. A usted no le falta nada. Nosotros nos quejamos tanto y no hemos aprendido a disfrutar de Dios. Esta mañana, con los que llegaron temprano a la reunión, tenemos un tiempito de oración antes de arrancar. Y le leía sobre un versículo que el mismo Isaías nos hablaba de Cristo. Es tan tremendo ese libro. Y uno de los versículos decía lo siguiente: sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de salvación. ¿Por qué? Porque Él es ahí la fuente inacabable para cada vida. En Él estáis completos. Pero nos sentimos, hermanos, muchas veces incompletos, insatisfechos, y póngale a eso todos los demás títulos, porque no hemos aprendido a reconocer el valioso regalo que nos fue dado. Eso no le falta nada, hermanos. Lo que pasa es que tú y yo no tenemos una muy perfecta relación con el Mesías Salvador. Nos falta más de intimidad. Nos falta más de profundizar en Él. Por ello, queridos hermanos, tú y yo debemos aprender a tomar este regalo. Como lo hicieron esos pastores, dice la palabra que ellos se fueron inmediatamente, ¿no?, a buscarlo. Se dijeron el uno al otro en versículo 10, pasemos y veamos esto que nos ha sucedido, lo que Dios mismo me ha manifestado. Si tú has sido tocado tu corazón es porque el Señor te ha manifestado, hermano. Los ángeles se fueron, quedó el Señor. Moisés y Elías se van, a este oíd queda el Señor. Busquémoslo a Él. Es Él la fuente. Hebreo dice que nos habló de muchas maneras, mas ahora nos habla a través de su Hijo. Cristo debe ser nuestra gran fuente de revelación. Entonces busquémoslo.
Busquemos cada vez más de Cristo, métase un discipulado, venga a los tiempos de oración, hermanos. Usted no puede decir, yo estoy buscando a Cristo allá, hermano, entre cruzados los brazos y las piernas, sin estudiar la palabra. Sin orar. Usted esa noticia entonces no le ha impactado. Esa noticia no ha llegado a su corazón, a su vida. Pero cuando uno tiene cada vez más hambre de Dios, uno lo nota, hermano. Porque esa persona crece, esa persona estudia, esa persona se mete. Hay una personita que Natalie y yo apreciamos bastante. Es tierna, pero yo sé que Dios la va a usar de una manera poderosa en el reino de los cielos. Me dijo, pastor, ¿qué? Estoy estudiando, sí, me metí a estudiar, ¿qué? ¿Y qué vas a estudiar? Literatura cristiana. Imagínense. Literatura cristiana. Mira lo que se está metiendo. Y dije, alguien le dio la orden, hágalo. Le nació. Le surgió en su corazón conocer más de Cristo. Sé que Dios va a usar. Pero hermanos, nada. No nos metemos, no buscamos, no corremos. Esa noticia no le impactó. Sí, lo único que quiere, no, pues pastora, óreme pastora y ya. No. Es su relación. Es su intimidad con Dios. Es su crecimiento con Cristo. Y pasar, hermanos, de estar asombrados a creer. En el versículo 18 me llama la atención que cuando llegaron los pastores, todo apunta a que mucha gente comenzó a hacer llamada y llegaron al pesebre, bastantes. Porque dice el versículo 18, y todos los que oyeron se maravillaron de que los pastores le decían. Los pastores, me imagino, armaron un alboroto. ¿Y dónde está el niño que hemos visto tal cosa? Y la gente, ¿qué pasó? Y se sabe que el chisme mueve bastante. ¿Y para dónde van ellos? No sé, que por allá están dando algo. No faltó el que dijera. Y allá llegó. ¿Y todos qué? Se maravillaron, es decir, se asombraron, admiraron lo que había sucedido. Pero la palabra no dice creyeron. Muchos dicen, no, es que Dios va, admirable, no, eso es un milagro, no, tremendo, no, que Dios sí, claro, es pero no creen. Muchas veces nos quedamos en admirar, pero la vida no se transforma y no es impactada. Si yo debemos, hermano, realmente pegarnos a esa vida. Leí sobre unos misioneros, 1994, hace 23 años. Estos hombres fueron contratados por la misma educación pública de Rusia para que dieran unas conferencias en muchos estamentos que tenían que ver con la ética y la moral. Le digo, leyendo esto fui quebrantado. Estos hombres dieron conferencias en la policía y muchos institutos, pero llegaron a un orfanato. Y en ese orfanato habían 100 niños. Esos 100 niños los reunieron en un salón y ellos comenzaron a enseñarles lo que era el nacimiento y lo que era la Navidad. Y les explicaron todas las cosas, cómo nació, que fue en un pesebre, que vinieron unos reyes, que entregaron unos regalos y todo eso. Y luego le dijeron a los niños, muchos de ellos fueron abandonados y maltratados y abusados. Les dieron unas cartulinas para que ellos pudieran rasgar y hacer dibujitos y que representasen el nacimiento del Señor Jesucristo. Recordemos
que eran niños que no habían escuchado esta historia. Como usted y yo, desde la cuna, la escuchamos. Estos niños fueron atentos y cada uno comenzó a armar el pesebre, cada uno comenzó a armar y a dibujar la historia. Y este misionero, pasándose por todos estos para mirar quién necesitaba ayuda, encontró a un niño, Micha se llama, que tenía en el pesebre 2 niños. A él le llamó la atención. Entonces le preguntó, cuénteme la historia. Y él comenzó a contarle la historia, que nació, que el niño y que estaba ahí. Y este niño entonces, al ver el pesebre, se acercó y entonces él le preguntaba, bueno, ¿y por qué el otro niño? Dijo, bueno, es lo siguiente. Yo llegué donde estaba el niño y le dije, niño, yo no tengo un regalo que darte. No tengo nada que ofrecerle. Entonces pensé para mí, dijo el niño, si el único regalo que yo tengo es el calor, si yo le puedo regalar mi calorcito para que él esté caliente, es lo único que tengo. Y el niño dijo, el Señor Jesús le respondió que ese sería el mejor regalo que él hubiese tenido. Que si él decidía quedarse al lado de él, él lo aceptaría por siempre. Queridos hermanos, nosotros somos tan duros, a veces somos tan difíciles para vivir ligados a un regalo tan precioso. No queremos ni buscarle, no deseamos obedecerles. La misma palabra nos dice que si hemos recibido al Señor Jesucristo, edifiquémonos en Él. La versión popular dice lo siguiente: ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Por eso deben vivir como a Él le agrada, tal como se les enseñó. Confíe cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores y den siempre gracias a Dios. Hermanos, este es un regalo único, irrepetible, maravilloso, inalcanzable para usted y para mí. No podemos adquirirlo. Ahorita estamos en época de Navidad. Hoy se entregan muchos regalos. Ya deben estarse entregando regalos en el otro lado del mundo. Hoy son días de regalos. Me trae a memoria una historia de una mujer, esposa de un policía, donde sus salarios no son tan altos, depende del rango, eran de un rango bajo. Esta mujer siempre quiso darle un regalo especial a su esposo, muy especial, pero no le alcanzaba el dinero, no le alcanzaba para poderlo comprar. Entonces lo miró y preguntó el precio del regalo. El Señor le dijo, ¿vale tanto? Dice, no tengo, pero por favor, yo tengo una parte, usted me lo podía separar y poco a poco yo le voy dando cuotas hasta que lo pueda cancelar totalmente. El hombre le dijo, señora, usted es esposa de un policía, yo confío en su honestidad, deme lo que usted tiene, lleve ese regalo y me sigue pagando. Esta mujer, como muchas mujeres, no son capaces de guardar el regalo, se lo dio antes del tiempo señalado. Sucedió que al otro día su esposo
estuvo cercano a un local donde la esposa había comprado el regalo. Ese local lo estaban robando. Él acudió y cuando llegó a ese sitio, el ladrón le disparó. Un disparo en su abdomen. El hombre de la tienda se dio cuenta, cerró su local, al policía se lo llevan a la clínica, él corre donde la esposa y le dice: señora, su esposo intervino en un atraco, no como ladrón, ¿cómo se diría técnicamente? En un asalto, y le dispararon en el abdomen. Esta mujer comenzó a gritar: ¿cómo? Y dije: pero tranquila, que solamente le quedó un morado. Su regalo le salvó la vida. ¿Y cuál fue el regalo que la esposa le compró? Un chaleco antibalas. Un regalo que fue en el tiempo que él no esperaba, pero era el tiempo indicado. Y un regalo que salva la vida de alguien. Cristo es el regalo perfecto para nosotros. Un regalo envuelto en un pañal. Queridos hermanos, que esta noche, cuando usted esté reunido con sus familias, con sus hijos, con sus tíos, abuelos, nietos, hay otros que son numerosos, otros que no somos tan numerosos, pero tenga un de agradecimiento. El sentido de esta Navidad es Cristo, hermanos. Enseñarle a nuestros niños y aprovechen a que lo vean como el mejor de todos los regalos. Y disfrutemos del regalo de la salvación. Que en esta Navidad, hermano, no le voy a decir que Cristo nazca en su corazón, no, Cristo ya nació. Acepte al Señor en su vida. Acepte el regalo de Dios. Acepte. Señor, gracias te damos, porque tú nos has dado, Señor, a tu Hijo. Gracias, Señor. Gracias porque sin ti para nosotros no tendría razón una fecha como esta. Dios se despojó a sí mismo a través de su Hijo. Nació en un pesebre de la manera más humilde para Dios, para un rey. Nos has dado, Señor, el Salvador de nuestras vidas, el Salvador de nuestros hijos, el Salvador de nuestras familias. Padre, este es un regalo maravilloso. Es un regalo inmenso. Es un regalo gigante. Gracias, Señor, porque sin ese regalo no tendríamos la oportunidad, ni podría haber en nosotros paz, ni podría, Señor, Padre, recibir esa buena voluntad de Dios para con los hombres. La perfecta y mejor voluntad, Señor, ha sido tu regalo maravilloso. Un regalo accesible, un regalo para los humildes de esta tierra. Tu palabra dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oh Señor Jesús, te anhelamos, te exaltamos, porque hace 2000 años, Señor, Dios decidió que vinieses a la tierra. Tú sabías lo que iba a pasar. Tú sabías lo que ibas a asumir. Tú sabías, Padre, que
que ese niño que nació en Belén sería el hombre que sería crucificado en Jerusalén. Porque era necesario que el Salvador viniese por medio de un milagro y se fuese al cielo de nuevo a través de otro milagro como es la resurrección. Tú fuiste Dios y serás Dios, eternamente Dios. Oh Padre, reconocemos que tenemos el mejor regalo. Yo te ruego, enséñanos, Padre, enséñanos a disfrutar el regalo de tu presencia, el regalo de las buenas noticias, el regalo de la obra de amor del Padre que eres tú. Te suplico, Padre, que en esta noche tú bendigas cada vida, que tú bendigas nuestras familias, que en esta noche, Padre, tú seas centro también en las reuniones familiares que van a haber. Que tú seas, Padre, el regalo y la fuente más maravillosa. Es más, te pido, Señor, que hoy se extienda el mensaje del Evangelio, la buena noticia. Que hoy, Padre, en las casas de mis hermanos cosas sucedan, corazones se vuelvan. Que hoy, Señor, tú seas exaltado. Lo demás, Padre, son añadiduras, pero tú eres la centralidad. Oh Señor, te alabamos y te exaltamos. Sin este regalo seríamos incompletos, nos faltaría, pero tú nos has completado, Señor. Hoy, Padre, te pedimos que esa completitud tuya, Señor, sea dándonos cada día, Padre, mayor sabiduría, entendimiento, para que obremos conforme a tu voluntad. Yo te ruego, Señor, bendice todas las familias, bendice a mis hermanos, bendice la iglesia, Señor. Bendícenos en este gran día, Señor. Gracias, Padre, porque podemos decir hay buena voluntad, la buena voluntad de Dios con aquellos hombres y mujeres que reciben a su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Dios, su sangre, carmesí, y las voces de un millón de ángeles expresarán mi gratitud. Gracias. Y lo que espero ser, lo dejo todo a Él. Vamos a ir a Dios. Adiós. Sea la gloria. Adiós. Que hizo por mí y por su sangre me ha comprado su poder, me ha levantado. Adiós.
gracias. Haber asumido, Señor, tú la forma de hombre, haber vivido lo que hemos vivido. Tú fuiste traicionado, fuiste negado, fuiste abandonado por los tuyos, fuiste ultrajado, golpeado, sobre ti mintieron. Tú tomaste la forma de hombre para vivir como nosotros, pero sin pecado. Tú fuiste tentado igual que nosotros, Señor. Ahora, Señor, nosotros te rogamos, ayúdanos a cada día ser semejantes a ti. Ayúdanos, Señor, a saber que es en ti en que mi vida puede tener salvación. Que es en ti que yo puedo ser fortalecido internamente. Es una relación, es un nacimiento. Gracias, Padre, por traer a memoria que tú has venido, que Dios nos ha regalado su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Por eso, Señor, en esta mañana te damos las gracias. Te adoramos y te exaltamos y te decimos, Señor, que a ti sea la gloria. Sea la gloria. Dile, a Él sea la gloria. Dile, gracias por el regalo, Señor de Cristo. Gracias, muchas gracias. Gracias porque tengo el mejor regalo, Señor. Soy afortunado, soy bendecido, mi familia es bendecida, porque ahí está Cristo, el Salvador, el Señor. Oh Padre, bendito sea tu nombre, que te adoremos y te alabemos. Que nos compró, somos de Dios, somos de Cristo, somos de Él. Cristo es mi Señor, mi Redentor. Por lo que hizo por mí. Señor, gracias. Porque nosotros tenemos un regalo y eres tú. Permítenos, Señor, darte a ti regalo, y es verdaderamente nuestra vida, Señor, nuestros hogares, todo nuestro ser para ti, Señor. Permítenos, Señor, darte también en Cristo Jesús. Amén y amén. Por lo que Él hizo, por lo que Él oh, le damos gloria por lo que Él hizo por mí. Amén. Por lo que Él hizo por mí. Amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga, que tengan en este día una hermosa celebración de conmemoración del nacimiento de nuestro Señor en cada uno de sus hogares. Dios les bendiga. En la parte de atrás vamos a estar de parte de la iglesia